Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en una charla más o en una sesión Hola, de nuestras charlas en tiempos de confinamiento. Y bueno, pues estamos aquí con Tania Huitrón. Es un placer tenerte aquí en este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tania? pues muy bien, me encuentro muy bien. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Mira, voy a poner una presentación para que comencemos esta ¿Ok? charla. Este, Vamos a darle compartir a la pantalla y vamos a ir pues ya entrando en materia, sale aquí en este dominguito caluroso, 26 de abril del 2020, sale. Entonces aquí, bueno, nada más vamos a agrandarla, la presentación para que ya no haya problema. Tú me dices si se ve ya bien. Sí, la veo bien. Perfecto. Muy bien, pues estamos aquí contigo, Tania, para hablar un poquito de varios temas, pero antes de todo esto, bueno, pues vamos aquí a hablar un poquito pues, de tu trayectoria, de tu formación. Pues tú has realizado estudios en estas dos instituciones, ¿no? Tanto en la Universidad Autónoma del Estado de México como en la Universidad de Quintana Roo. Entonces, Ajá, cuéntanos, aquí vienen un poquito también las líneas, ¿no? que has trabajado, desde el turismo, el patrimonio natural y cultural, el desarrollo sustentable. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo has hecho este proceso de formación? ok, bueno, pues hice la licenciatura en turismo con la especialidad en gestión del patrimonio natural y cultural en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Texcoco. Allá, bueno, hago la licenciatura y años después hago la maestría en gestión sustentable del turismo en la Universidad de Quintana Roo, en Cozumel. Y mi especialidad dentro de la maestría es gestión de áreas naturales protegidas. Perfecto. Y bueno, pues aquí tenemos también otras cuestiones: gestión de áreas naturales protegidas, turismo en el patrimonio y territorio. Y bueno, ya después de esta presentación, ahora sí, vamos a entrar en materia, ¿no? Sobre, bueno, pues el Tren Maya, algunas implicaciones, ¿no? Algunos desaciertos, algunas proyecciones. Fíjate que aquí hay tres imágenes. La Ujú. primera, bueno, pues es la del gobierno actual, el gobierno de México actual. Está el logo de la Secretaría de Turismo, y por otro lado está pues este Fondo Nacional de Turismo, que también, bueno, pues son, digamos, los ejes rectores en la política turística en estos momentos. Entonces, Tania, pues antes de entrar, ¿no? en materia, digamos ya técnica, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Es válida la crítica a los proyectos, a pesar de que, bueno, sobre todo si fuimos, digamos, creyentes de este proyecto de la Cuarta Transformación? Ajá. Pues mira, yo decidí darle la oportunidad al gobierno actual, cansada precisamente de tanto saqueo, de tantas malas decisiones durante varias décadas y sexenios, en los cuales pues la situación de nuestro país, lejos de mejorar, ha ido, yo me atrevería a decir que empeorando, y que la desigualdad, la pobreza, la falta de equidad son procesos que han ido aumentando en lugar de disminuir, ¿no? A pesar de toda la política neoliberal que se ha implementado en nuestro país a partir de Carlos Salinas de Gortari, hasta de manera, eh, pues vamos a llamarle así, yo me atrevería a decirlo, de manera voraz en el gobierno de Calderón, que es quien decide implementar aún más esta política. Y bueno, pues con Peña Nieto ya no podemos ni hablar, ¿verdad? Con tanta corrupción, con tantas, insisto otra vez, malas decisiones que se tomaron, que creo yo que han afectado a nuestro país. Y bueno, lo estamos viendo, esta afectación, como para tomar un ejemplo actual, creo que lo estamos viendo ahora mismo con lo que estamos viendo con el coronavirus, ¿no? Que no tenemos hospitales, no tenemos médicos, no hay insumos, y que es algo que ha venido
generándose no del 2018, desde que Andrés Manuel toma posesión como presidente, sino de décadas anteriores, en las cuales se desviaron varios millones de pesos que debieron de haberse destinado para la salud. Sin embargo, no se hizo así. Entonces, ahora que estamos viviendo pues una pandemia a nivel mundial y en un contexto nacional, pues estamos viendo que hay un desabasto que de por sí, yo he comentado con otros amigos, otros colegas, de por sí en nuestro país el sistema de salud nunca ha sido suficiente para atender a la población, ¿no? Vas a cualquiera de las instituciones y se tardan meses en atenderte para una cita, para un estudio, cuanto más ahora que estamos viviendo esta pandemia o esta epidemia en nuestro país y que estamos viendo que obviamente si esa problemática antes de que llegara o que existiera el virus ya existía, con esto ahora aumenta, ¿no? De ahí tanto el llamado tan urgente y tan constante que hacen las autoridades para decirnos que nos quedemos en casa, porque lo que no quieren no es que no haya muertos, porque eso nos va a ver, en todos los países los está viendo, lamentablemente. Tampoco nos pueden engañar diciéndonos que no van a haber contagiados, pero sí nos han dicho varias veces ya que lo que quieren hacer es disminuir, le llaman ellos aplanar la curva. Es decir, que los casos de contagios y de lamentables decesos se vayan dando de una manera paulatina. ¿Con qué fin? Pues obviamente para que la gente pueda, que necesite y requiera hospitalización, se le pueda atender, ¿no? Entonces creo que este solo es el contexto actual el que estamos viviendo. Entonces yo cansada de tantas injusticias que se han dado durante otros sexenios, saqueo, desviación de recursos del erario público y de corrupción, es que decido sumarme al proyecto de Andrés Manuel, darle mi voto. Y bueno, pero eso no significa que, yo lo he dicho otras veces, no significa que porque ya votaste por un presidente le debes de aplaudir absolutamente todo. Creo Claro. que este país en este momento nos demanda que seamos mexicanos más informados, pero también más objetivos y más críticos, ¿no? Perfecto. Lejos de aplaudir absolutamente todo lo que el gobierno nos propone o todo lo que el gobierno dice que está bien, no. Criticarlo y decirle, oye, ¿por qué estás haciendo eso si se supone que eso es lo que tanto tiempo estuviste juzgando? No es posible que ahora nos vengas a decir que esto es válido cuando durante décadas o durante la campaña nos dijiste que esto no iba a suceder, ¿no? Entonces, en ese contexto de que yo, dentro de mis responsabilidades como ciudadana y cuanto más como docente y en algún momento a lo mejor investigadora ya de manera académica, de manera formal, pues me sumo a ser una ciudadana responsable, que no nada más se queda con emitir su voto, ir el día que nos piden doblar un papel y meterlo en una urna, sino también aplaudirle a nuestro gobierno lo que está haciendo bien, obviamente a favor de los mexicanos, pero también el criticar, el levantar la mano cuando las cosas no se están haciendo bien, y que más importante aún, que si no no echamos un ojo, muy posiblemente cuando ya estén caminando, como lo es el caso, perdón, de los proyectos de infraestructura que se están desarrollando actualmente y que se piensan desarrollar a lo largo de este sexenio, pues que no pensemos en esos impactos, ¿no? Y que ahorita nos vayamos como con otros proyectos y digamos, sí es una muy buena idea, y dejemos de lado qué puede pasar una vez que estén operando. Y es en ese sentido en el que yo toco el tema de, bueno, yo le he llamado, ¿no? Tren Maya, implicaciones, desaciertos y proyecciones. Es decir, ¿qué actualmente tenemos que considerar? ¿Cuáles están siendo los desaciertos actuales? Pero también, ¿cuáles van a ser los impactos que vamos a ver muy posiblemente estas proyecciones una vez que el Tren Maya ya esté funcionando? Claro. Bueno, aquí tenemos una primera imagen, pues cuando Andrés Manuel pide permiso a la Madre Tierra, ¿no? Que fue como una especie de ritual que hizo pues al principio, ¿no? de esta administración. Aquí hay otro elemento importante que fue esta consulta nacional con los 10 programas prioritarios, entre ellos el Tren Maya. ¿Cómo ves el inicio? ¿Cómo ves este inicio tanto
este ritual como de esta consulta? Mira, yo creo que muchas de las decisiones que se están tomando a nivel de la presidencia son correctas. Y son correctas en el contexto en el que, hablando en el caso de los pueblos indígenas, para ellos es muy importante esa conexión con la madre naturaleza, ¿no? Nosotros lo vemos ahora, nos hemos acercado un poco más con Andrés Manuel cuando lo vimos en la toma de posesión y que también los pueblos indígenas lo reconocen, y también cuando se están haciendo proyectos. Creo que esa parte, aunque muchos mexicanos se niegan a reconocer la existencia de una diversidad cultural en nuestro país, creo que es necesario entender que para muchos pueblos indígenas, de los 162 que tenemos, es decir, no para muchos, para todos los pueblos indígenas, hay una cosmovisión que va directamente relacionada con la madre naturaleza. Y creo yo que Andrés Manuel ha hecho, cada vez que se acerca a los pueblos indígenas, pues obviamente trata de hacerlo desde el contexto en el cual ellos ven la realidad, en el cual ellos asumen el territorio y también cada uno de los elementos de la naturaleza, ¿no? Claro. Y sobre esto de la consulta nacional, este proceso que se hizo pues sobre todo en las localidades, ¿no? Inmiscuidas. ¿Qué opinas de este tipo de instrumentos? Mira, ese instrumento, ese primero que tú estás poniendo ahí, es el que son, si no es que no lo alcanzo a ver bien, es el que hace de todos los proyectos, ¿no? Sí. Yo creo que está bien. Dentro de una democracia, creo que nosotros elegimos a las autoridades y ellas nos representan, ¿no? Pero creo que dentro de una democracia es válido y es muy importante que los ciudadanos sepamos en qué caramba se va a destinar cada uno de los pesos que llegan al presupuesto del erario público. Yo creo que es correcto que sepamos qué va a hacer el presidente, cuáles son los proyectos y sobre todo que nos pregunten. Muchos mexicanos dicen que no estamos nosotros listos para opinar, pero ¿y cuándo vamos a estar listos si no lo hacemos desde ya? ¿No? Hay tantos proyectos actualmente que han sido, ¿cómo llamarle? En varios proyectos de sexenios pasados justamente hubo un desvío de recursos porque como mexicanos no sabíamos qué caramba se estaba haciendo. Para ejemplo de la barda que mandó a poner Felipe Calderón, que nos vendió la idea de que se iba a hacer una refinería y que se gastaron miles de millones de pesos en una barda, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en un contexto de considerar la opinión de los ciudadanos, creo que está bien, aunque cada uno de esos proyectos tiene que tener una consulta pública, obviamente acorde a las implicaciones, acorde a la toma de decisiones y también a cuál es la opinión tanto de los expertos, los científicos, como también de las comunidades. Esa parte de las consultas nacionales yo no la veo mal, yo creo que está bien. Ok. En tu opinión, volviendo a esta parte del turismo, ¿cómo crees que quedó el área del turismo, ¿no? Pues hasta antes de que entrara este gobierno federal. ¿Qué opinión tienes, por ejemplo, del Fonatur y de la Secretaría de Turismo? Mira, Fonatur es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ¿no? Una de las principales, de los principales objetivos de este fondo siempre ha sido el de poner a la venta la tierra de los mexicanos, ¿no? Siempre. Y siempre nos han venido la idea de que los proyectos se hacen de manera planificada cuando no es cierto. Fonatur es de las primeras instituciones, o más bien la primera en el área de turismo, en siempre estar incentivando megaproyectos y megadestinos. Por ejemplo, los famosos centros integralmente planeados, que de integralmente planeados tienen nada, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos de que en realidad no se ha considerado un enfoque integral al momento de planearlos y cuanto menos al momento de que están operando. Yo te puedo hablar en un contexto de donde yo vivo, que es Cancún, que se supone que es un centro integralmente planeado y es el destino natural, el destino turístico número 1 de nuestro país, que de planeado no tiene nada. Tú vas a la zona hotelera y todo es belleza, tiendas, accesos al mar, la mayoría de las playas privatizadas, porque hay que mencionarlo,
que también este tema lo está, el gobierno actual, una de sus enmiendas es desprivatizar las playas, porque son para también uso de los mexicanos, no nada más de los turistas. Pero en el caso de Cancún, una vez que tú sales de la zona hotelera, hay también algunas zonas residenciales, pero también aún cuando estamos en este destino en el que diario llegan millones de dólares y de turistas, hay marginación y hay desigualdad. Hay gente que vive en las zonas más alejadas de Cancún, que no tiene acceso a los servicios públicos básicos, como el agua, como la energía, cuanto menos a drenaje, y también la parte de las calles, se me fue en este momento cómo se llama, el pavimento, la pavimentación, y que viven en condiciones muy precarias, con casas de cartón, de lámina, de madera, y que obviamente son las comunidades pues más marginadas de esta ciudad, ¿no? Cuando se supone que si tú estás hablando de una planeación, debiste de haber considerado a todos los actores, no solamente a los que iban a invertir y no solamente a los que van a trabajar y menos nada más a los turistas. Ok. ¿No? En el caso de Sectur, ajá. Y bueno, en el caso de Sectur, por ejemplo, ¿cómo crees que haya quedado hasta antes de que este gobierno pudiera tomar las riendas de esta secretaría, ¿no? ¿Cómo evaluarías el desempeño del sexenio anterior, por ejemplo? Pues mira, creo que Sectur ha hecho buenas cosas. No siempre es nada más hablar de lo malo, ¿no? Creo que también lo bueno se tiene que rescatar. Por ejemplo, el famoso programa de Pueblos Mágicos, que ya tiene bastante tiempo que se viene desarrollando, creo que se ha logrado en algunos lograr los objetivos, que es mejorar, diversificar la oportunidad de actividades económicas para las comunidades locales, revitalizar esos sitios, invertirles para que esa riqueza cultural, por ejemplo, arquitectónica, se siga preservando y al mismo tiempo también ser pues generadores de atracciones hacia el turista, ¿no? Esa parte yo la veo bien. Sin embargo, este programa de Pueblos Mágicos también creo que en la parte negativa no ha habido para todos los pueblos mágicos actuales, no hubo una real evaluación. Yo conozco varios pueblos mágicos que he visitado y que yo no les daría la mención de pueblo mágico, ¿no? Porque no tienen las características. Y cuando hablamos de pueblos mágicos también hablamos de dinero que el gobierno le inyectó a esos pueblos, pues obviamente para convertirlos, para rescatarlos y para también volverles a revitalizarlos de tal manera que se conviertan en atractivos turísticos hacia los turistas, ¿no? Y a los visitantes. Entonces, en esa parte creo que no hubo buenas decisiones en algunos que no tendrían por qué ser pueblos mágicos porque no tienen las características, ¿no? Quizás antes era también mucho las decisiones de los amigos, los compadres, ¿no? Que tienes esas relaciones en las cuales metes lana y te ganas, por ejemplo, en este caso, un nombramiento cuando no están realmente evaluando las características de los lugares, ¿no? Y por el otro lado también, algo que yo le critico mucho, mucho a Sectur, es que la promoción que se ha hecho de nuestro país ha sido muy parcial. Ha sido muy parcial porque hacia afuera, lo que más se promociona de México es Cancún, Playa del Carmen y Los Cabos. Uh-huh. Y paremos de contarle, ¿no? Esto yo ya lo había venido analizando durante la licenciatura y también en la maestría, y me ha tocado verlo cuando he estado en la parte operativa, porque en algún momento estuve supervisando un hotel en la isla de Holbox y tenía la oportunidad de acercarme a muchos de los turistas. Y una de las cosas que me comentaban con bastante frecuencia es que les sorprendía que de México solo se vendiera Cancún o solo se vendiera Playa del Carmen cuando tenemos muchísimo más de patrimonio para poder ofrecer al turismo. Es decir, ¿esto qué tiene que ver? No sé, nuestra política de turismo se ha enfocado en destinos solo de sol y playa y también se ha enfocado en el mercado norteamericano y canadiense para atraer turistas.
Oh. No hemos diversificado la oferta, aunque está la oferta hacia afuera, no es algo que con frecuencia se esté, vamos a llamarle así, promocionando, ¿no? Entonces, obviamente, si hablamos de una diversificación de la oferta, podemos hablar de otro tipo de turistas que vengan con una finalidad de estar disfrutando del turismo cultural, del ecoturismo, del turismo rural, de otras formas de turismo que son más responsables y más sustentables que el turismo de sol y playa y que el turismo de masas, ¿no? Porque también otra cosa muy importante y que a mucha gente no le queda claro, cuando hablamos de los lugares que México ocupa en el mundo, en las estadísticas que marca la Organización Mundial del Turismo, la famosa OMT, a veces nos ponemos contentos cuando nos dicen, ya estamos en el lugar 17, ¿no? En la OMT. Sí, estamos en el lugar, bueno, ahorita lo veo, no recuerdo exactamente en cuál estamos, pero ahorita entro a internet a buscarlo. Estamos en tal lugar, ¿no? Pero esa estadística, esas estadísticas se dividen en dos. Tenemos por un lado el número de llegadas de turistas, ¿no? Que es donde México entra dentro de los 20 primeros países. Y tenemos otra estadística que también genera la OMT, que son divisas, captación de divisas por turismo, en la que México no figura. ¿Con esto qué te quiero decir? Que en México estamos enfocados más en cantidad que en calidad, ¿sí? Es decir, traemos más turistas que no hacen un gasto real en México. ¿Por qué? Porque muchos están concentrados en los famosos hoteles all inclusive. Tú le compras el paquete al hotel desde tu país, vienes, te encierras en el hotel, porque el hotel tiene absolutamente todo, y entonces los turistas no salen. No hay una diversificación de su gasto en la comunidad en la que está el hotel o en el destino, como es el caso de Cancún. Y por ende, no hay la famosa derrama económica que siempre nos están diciendo las autoridades. Cada vez que apoyan la apertura de un hotel o la construcción, es que va a haber derrama económica, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante porque a veces algunos se pierden y creen que ya que vamos bien en esa parte. Pero no, debemos apostarle no a estar en el ranking de mayores sitios visitados del mundo, sino también estar en el que mayor captación se hace de divisas por concepto de turismo. Como por ejemplo, hay países como Francia y Estados Unidos que están liderando ambos rankings, ¿no? No se enfocan solo en cantidad, sino también en calidad. Sí vamos a traer más turistas, pero van a venir a hacer gasto realmente turístico a nuestro país. Ok, perfecto, Tania. Y bueno, ya retomando el tema, pues este megaproyecto, ¿no? Del gobierno actual, el Tren Maya, pues aquí hay algunas imágenes, ¿no? Promocionales, las rutas, ¿no? Que se van a desarrollar. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué opinión tienes en el desarrollo de este proyecto, ya desde una perspectiva más técnica? Ok, bueno, antes de entrar a este tema, ya tengo el dato que te decía. Nosotros ¿Sí? ocupamos ahorita el 7º lugar en número de llegada de turistas, ¿no? Estamos en ese ranking. Y no aparecemos en el ranking al menos en los primeros lugares, o en los primeros 15, no aparecemos en el ranking de captación de divisas por concepto de turismo, que son cosas, como te decía, muy diferentes. Uno está enfocado al número de llegadas de turistas y el otro está enfocado a cuánto dinero están gastando esos turistas por concepto de turismo en cada una de las naciones. Okay. Que es en lo que deberíamos de enfocarnos nosotros, diversificar esa oferta, abrir los otros mercados más responsables, como por ejemplo el europeo, o apostarle a nuevos mercados como lo es el chino, para que esta diversidad de entradas y de divisas pues obviamente pueda permear hacia otras partes de nuestro país y no solo se concentre en los destinos de sol y playa. Ok, perfecto, Tania. Ok. Muy bien. Bueno, ahora sí ya, teniendo ese dato, pues, ¿qué opinas de un proyecto como el Tren Maya? ¿Crees que se pueda desarrollar otro tipo de visión en un proyecto como este? Mira, mi opinión es
En este momento te puedo decir que mi opinión es en contra. Porque hay varias situaciones que quiero puntualizar. La primera, este proyecto se traza o lo traza Andrés Manuel desde hace ya, bueno, desde que viene en campaña, porque él ha tenido la oportunidad de viajar pues a casi todo nuestro país, ¿no? Es el presidente que más municipios y más localidades conoce de todos los presidentes que hemos tenido. Entonces, bueno, y Andrés Manuel también identifica, y creo que eso no nada más Andrés Manuel, muchos de los mexicanos, que la región del sur siempre ha sido muy rezagada en cuanto a desarrollo. El desarrollo actualmente de nuestro país, hablando en un concepto de inversión, se destina más hacia el norte y centro norte de nuestro país, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces hay como esa contrariedad de los estados del norte que están mejor desarrollados y tienen las ciudades con mejor calidad de vida que las del sur. Y si lo ponemos en el mapa, en el sur se ha concentrado lamentablemente pues la mayoría de la pobreza. Tenemos las entidades más pobres, también las entidades en las que no ha habido, más bien se ha aumentado la desigualdad y la falta de acceso pues a muchos de los derechos que deberíamos estar garantizando para la población, ¿no? Entonces, bueno, Andrés Manuel marca este proyecto con la idea principal de desarrollar el sureste de nuestro país. Esa es su enmienda principal, ¿no? Que así como se ha invertido en el norte y como el norte se ha podido desarrollar, que también el sur tenga esa oportunidad. Y no concentrar la inversión en proyectos en el centro o en el norte de nuestro país, como normalmente se ha venido haciendo con otros sexenios. Uh-huh. Sin embargo, creo que ha habido varias cuestiones que no se han estado tomando en cuenta, ¿no? Dentro de las implicaciones y la línea que yo trabajo, que es la gestión del patrimonio natural y cultural. En la parte del patrimonio cultural, tenemos que hablar de los pueblos indígenas que están asentados en donde va a pasar el Tren Maya, ¿no? Estos pueblos indígenas que obviamente tienen costumbres propias, tienen una identidad con el territorio muy diferente a la cual tenemos los que vivimos en ciudades urbanas. Y también tienen diferentes formas de sus actividades económicas. Y ninguna de estas está encaminada hacia, vamos a llamarle así, hacia una gran escala, ¿no? La mayoría de las veces ha sido para subsistir. Y por el otro lado también tenemos dentro del país, tenemos dentro de esta área de México, tenemos varias de las áreas naturales protegidas. La mayor riqueza en biodiversidad, aunque México es un país que está dentro de la lista de los más megadiversos, tenemos esa fortuna, mucha de esa gran diversidad se concentra en este lado de nuestro país, ¿no? Y tampoco se ha considerado el impacto que va a llevar desarrollo de esta obra. En el primer caso que te menciono de los pueblos indígenas, por eso le llamo implicaciones, ¿no? ¿Qué implica? Desde dos elementos fundamentales. Por un lado tenemos la cultura y por el otro lado la naturaleza. En el lado de la cultura tenemos estos pueblos indígenas, que obviamente ellos no entienden al territorio en un contexto de solo explotación, ¿sí? A diferencia de como normalmente quienes estamos en las ciudades o los inversionistas entienden al territorio. Donde están los recursos vamos a explotarlos, los acabamos y después nos vamos al que sigue. En este lado del país no se ve así. ¿Sí? Las actividades primarias que tienen mayor ejercicio, por así decirlo, pues está la agricultura, está también la industria de la maderería, con la explotación de la madera, y tenemos actividades también como la ganadería, ¿no? Un poco la ganadería también, pero más la agricultura. Entonces, esas formas particulares de entender al territorio obviamente van a marcar una visión distinta sobre una obra de esta envergadura. ¿Por qué? Porque va a cambiar completamente la dinámica social del sur de nuestro país. Aunque nos digan que no, las autoridades la va a cambiar. Y por el otro lado tenemos el patrimonio natural. Al haber varias áreas naturales protegidas, con ecosistemas específicos, con especies tan particulares como por ejemplo el jaguar, que es una especie en peligro de extinción,
También se habla de todos esos impactos que va a llevar una vez que la obra se empieza a construir, pero también cuando empiece a operar. Entonces, en esa postura de las implicaciones tenemos estas dos, ¿no? También dentro de esas implicaciones, el Tren Maya, te voy a leer un párrafo que está en la página oficial del Tren Maya, porque me parece muy interesante lo que dice aquí. Bueno, esto lo he redactado yo, pero dice, es una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno actual. El objetivo principal es la reducción de los tiempos y costos del transporte de mercancías, pasajeros y turistas dentro de la península. Y atravesará 5 estados, que son Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, beneficiando con ello a los habitantes de la región y permeando en su calidad de vida y desarrollo, ¿no? Eso es como un parafraseo que hice yo de lo que está en la página del Tren Maya. También nos dice que el Tren Maya es un proyecto integral de ordenamiento territorial, infraestructura, crecimiento económico y turismo sostenible. ¿Qué significa la sostenibilidad? O en el caso del contexto latinoamericano, la sustentabilidad. La sustentabilidad nos habla de 3 elementos fundamentales, que son, o 3 pilares que deben de ser considerados para poder desarrollar al mundo desde una perspectiva más responsable, ¿no? Pensando que no tenemos un planeta infinito, tenemos un planeta finito que nos estamos acabando. Entonces, bueno, el desarrollo sustentable se basa en 3 pilares principales, que es el social, el ambiental y el económico, ¿no? Entonces, en toda esta promoción que se le ha hecho al Tren Maya, nos han venido hablando mucho de el dinero que se va a invertir, que se van a generar empleos, que va a haber una diversificación de las actividades económicas, que va a haber también mayor número de turistas que puedan estar desplazándose en la península. Es decir, desde una postura del gobierno en estas implicaciones, la postura está siendo en este momento en la vertiente solo económica, ¿sí? Entonces, es como muy incongruente cuando nos hablan ellos de que va a ser un proyecto sustentable por esta parte económica, porque están dejando de lado los otros 2 pilares, que es el ambiental y es el social. Ahora, en el caso de estos otros 2 pilares, es importante también mencionar que en la parte social y cultural, México como país diverso, con sus pueblos, 162 pueblos indígenas, México tiene firmado el convenio 169 de la Organización Internacional de Turismo. ¿Este convenio para qué es? En este convenio se reconoce a los países como diversos en un contexto de pueblos indígenas y tribales. Con este instrumento es vinculante. Esto significa que los estados están obligados a ejecutar por una u otra manera los principios que vienen asentados en el convenio internacional. Y cuando hablo que es vinculante significa que el Estado, en el caso de violentar ese convenio, el Estado puede ser demandado ante los tribunales internacionales, ¿no? Por eso no sé si tú has escuchado, yo creo que a lo mejor tal vez la audiencia, que de repente vemos a pueblos indígenas que están demandando a determinadas empresas o al mismo gobierno en los tribunales de La Haya. Llámese por problemas del agua, de la tala de selvas, etcétera. Claro. ¿Por qué? Porque es un documento que se supone que los países miembros que los han firmado, miembros de la ONU que lo han firmado, es porque se están comprometiendo a que van a reconocer esa diversidad cultural que hay en sus países y van a garantizar que sus pueblos indígenas también tengan acceso a sus derechos. Dentro de esos derechos, en ese convenio internacional, uno de ellos es el territorio y es la forma de desarrollo. Es decir, tenemos que preguntarle a los pueblos indígenas cómo quieren ser desarrollados. Ya no es la política de afuera hacia adentro, ¿no? De, yo, presidente o yo inversionista, veo que les hace falta, yo se los voy a dar porque los vamos a desarrollar. No. Es preguntarles si ellos, qué es lo que ellos, cuáles son sus necesidades y cómo ellos quieren desarrollarse sin imponerles. Este instrumento, una de las herramientas más bien la principal herramienta de este instrumento es la famosa consulta pública, en la cual con este instrumento se les pregunta a los pueblos indígenas si están de acuerdo con los proyectos.
Este instrumento marca que estas consultas deben de ser libres, previas e informadas. Cuando decimos libre quiere decir que no va a haber una obligatoriedad de los pueblos indígenas hacia, ¿cómo decirlo? Hacia sentirse comprometidos, ¿no? También cuando decimos informada, ¿qué significa? Que quienes quieren desarrollar proyectos en sus territorios deben de informarles, primero, de qué es el proyecto. Segundo, cuáles van a ser los cambios que ese proyecto va a generar en su territorio y cómo los va a beneficiar. Y por último, cuáles van a ser los impactos positivos y negativos que ese proyecto va a traer para esas comunidades. Y se dice previa porque es antes de la consulta, es decir, yo voy, reúno a la asamblea, reúno al pueblo en el cual quiero yo asentar mi proyecto y le informo qué quiero hacer, cómo los voy a beneficiar, pero también cuáles van a ser los impactos negativos en el caso de que ellos digan que sí aceptan el proyecto y que están de acuerdo, ¿no? Okay. Situación que la mayoría de las veces en nuestro país no ha sucedido, porque obviamente las grandes empresas no le van a decir a los pueblos indígenas cuáles van a ser los efectos negativos, porque estoy casi segura que ellos van a decir no queremos el proyecto. Ninguna comunidad indígena informada, sabiendo, por ejemplo, en el caso de la megaminería, sabiendo de los impactos que va a traer esa megaminería rapaz en el agua y que muy posiblemente van a estar expuestos a enfermedades por el consumo o por la cercanía como el cáncer, no lo aceptarían. Pero muchas veces estas empresas lo que hacen es que no informan o lo hacen de manera parcial, de tal manera que los impactos negativos no se tomen en cuenta, ¿no? Entonces, en ese lado de la consulta, uno de los desaciertos que yo le veo a este proyecto y al gobierno de AMLO es que la primera consulta se hizo a nivel nacional, ¿no? Para ver qué opinaban los demás, que sí querían el Tren Maya. En primera, es muy absurdo preguntarle a alguien que vive en Monterrey qué opina del Tren Maya. Porque claro, a él no le van a ir a modificar su territorio. No van a ir a incidir en la manera en la que sean las nuevas relaciones dentro de su comunidad o con su territorio. Esa consulta tiene que ser específicamente, también cuando digo libre, también significa, y adecuada, libre y adecuada, también significa que debe de darse en la lengua originaria del pueblo indígena. Porque ellos, la mayoría no hablan español, ¿no? Entonces, se debe hacer un trabajo para poderlos informar de tal manera que ellos les quede muy claro todo lo que te he comentado. Entonces, en el caso de esta consulta, la primera que se hizo, que fue a nivel nacional, obviamente los mexicanos van a decir, sí queremos el Tren Maya. Sí, pero a ti no te va a afectar. A lo mejor tú vas a poder ir como turista, ¿no? O a lo mejor vas a poder ir a trabajar una vez que esté en operación, porque se va a requerir bastante trabajadores para poder, no me refiero a operar el tren como tal, sino a todo lo que se va a desarrollar alrededor de los pasos de la vía. Ahora, la consulta que se hizo apenas el año pasado, antes de finalizar el año, si no me equivoco, no es cierto, creo que este año, híjole, se me fue la fecha, pero bueno, la última que hicieron, que fue ya en un contexto de la península, yo fui a votar en contra. Y no es una consulta tampoco informada, porque es un papel. Te voy a hacer llegar la imagen para que la puedas compartir una vez que se suba el video, en la que te preguntaban si estabas a favor o en contra. Pero antes, primero, no tendría que ser una consulta hacia toda la comunidad que vive en la península. Tendría que ser específicamente para los pueblos indígenas. Decirles qué es lo que va a pasar, ¿no? Y no se hizo así. Otra vez le preguntaron a todos en Campeche, en Tabasco, en Chiapas, en Yucatán y en Quintana Roo. Y no todos somos indígenas. Yo me asumo como indígena, pero no todos se asumen como indígenas. Y quienes viven en esas ciudades, en esas localidades, obviamente el desarrollo y los cambios que van a darse con este proyecto van a ser directamente para ellos, ¿no? Ahora, en el caso del patrimonio natural y considerando el pilar ambiental de la sustentabilidad, México también tiene firmado el convenio de la diversidad biológica. También es un convenio vinculante, es decir, obliga al Estado mexicano a salvaguardar su patrimonio
de la biodiversidad, por ejemplo, genes, especies, ecosistemas, y a usarlos de tal manera que se pueda considerar un desarrollo sustentable. Es decir, no nada más acabarnos los recursos, sino también pensar cómo le vamos a hacer para que en un futuro esos recursos no se nos acaben y otras generaciones tengan acceso a ellas, ¿no? Ahora, estos dos elementos que te he mencionado también están dentro de nuestra Constitución. El artículo número el 27 constitucional, ese marca la obligatoriedad del Estado mexicano para el uso y explotación del territorio, y lo llámese también recursos naturales, ¿no? Entonces, en esa parte también se reconoce, en ese artículo en particular, la tierra que está en posesión de indígenas, de comunidades indígenas y comunidades rurales, porque también la forma de administración de esa tierra es muy diferente a lo que está dentro de un contexto urbano, ¿no? Y también dentro de la Constitución se reconoce que nosotros como mexicanos somos un pueblo, somos un país diverso desde una postura cultural, con nuestros pueblos indígenas y ya más recientemente que lo acaban de integrar, los pueblos afromexicanos, ¿no? Entonces, en ese lado no se están considerando estas posturas. Una vez que estamos hablando del tren, porque te digo, se han enfocado mucho en los números, en constantemente decirnos cuál va a ser la inversión, que está hasta ahorita estimada en 150,000 millones de pesos, ¿no? Eso por un lado. También constantemente nos dice Andrés Manuel que va a haber una derrama económica, que se van a generar más empleos, que van a venir más turistas. Sí, pero ¿qué va a pasar con los otros dos pilares? En el caso de las comunidades, estamos hablando de que ellas se dedican varias de ellas se dedican a la agricultura, ¿no? Obviamente las actividades económicas van a cambiar. De una u otra manera hacia el turismo. Y entonces vamos a ver, se está proyectando que tengamos lo que está pasando en muchos de los centros integralmente planeados, que las comunidades en realidad llegan a trabajar a los proyectos, pero en realidad lo hacen desde puestos muy bajos, como por ejemplo jardineros, camaristas, meseros, que son quienes menos ganan. Entonces vas a cambiar la dinámica de esas comunidades. Y en el caso, eso por poner un ejemplo, también en el caso de la tierra, lo que te decía, hay cerca de, ahorita te doy el dato de cuántas comunidades. Espérame un momento. No lo encuentro. Bueno, el punto es que en el territorio ya está. En el territorio donde está ubicado actualmente, está trazado el Tren Maya, existe en la tierra, se les da el reconocimiento de ejidos. ¿Qué significa? Que esas tierras están en manos de comunidades rurales o comunidades indígenas, ¿sí? Quienes obviamente administran su tierra de la manera que mejor les conviene. Es decir, no es tierra que esté liberada como la tierra que pertenece, que está en manos de la nación y que la nación puede decidir cómo utilizarla. En este caso no. Entonces, ¿qué está pasando? De por sí, actualmente en nuestro país hay un grave problema con o hasta el sexenio pasado, yo me quedo, no puedo hablar ahorita de pero hasta el sexenio de Peña Nieto, porque hay comunidades que todavía están peleando sus tierras, no tienen una certidumbre porque no tienen los papeles sobre esas tierras. Muchas de ellas se han visto se han visto vulnerables ante determinados grupos de poder, sobre todo empresarios, que llegan e instalan sus plantas o sus empresas en el territorio de estas comunidades, ¿no? Llámese, sobre todo, por ejemplo, la industria del desarrollo inmobiliario, que lo que más quieren es tierra para desarrollarla, urbanizarla, construir casas y vender, ¿no? Entonces no se le paga el precio justo a estas comunidades por sus tierras. Actualmente ya hay un problema de especulación. ¿Qué significa la especulación? Ahorita que todavía no está el Tren Maya, los inversionistas quieren comprar las tierras baratas.
¿Pero por qué las compran baratas? Porque ellos saben que una vez que se desarrolle el Tren Maya, esas tierras van a estar valuadas en millones de dólares, ¿sí? Y muchas veces esta visión a un largo plazo no la tienen las comunidades. Entonces, ¿qué sucede? Llegan muchos de los inversionistas, abusan de esta ignorancia y de esta falta de visión y les compran a un precio de risa las tierras a los ejidatarios o a las comunidades. Y entonces luego tienes a comunidades que como obviamente no saben invertir, se acaban el dinero. Y luego tenemos entonces problemas de mayor desigualdad porque ya no tienen territorio, ya no tienen tierra dentro de ese territorio y tampoco tienen dinero, ¿no? Y entonces, obviamente, lo único de lo que ellas pueden trabajar es en lo que las quieran contratar y eso se las contratan. Entonces, ya ahorita se está dando un proceso de especulación en la península. Yo he sabido de casos, por ejemplo, en la reserva de la biosfera, cerca de la reserva de la biosfera de Calakmul, en donde ya se han acercado varios empresarios, tanto nacionales como internacionales, a querer negociar el precio de la tierra. Cuando estamos hablando que Calakmul destaca, porque es en cuanto a la reserva de la biosfera, tiene el segundo bosque tropical más importante de América. El primero está en Brasil, con la Amazonia, y el segundo somos nosotros, ¿no? Entonces, imagínate el cambio, imagínate de repente ver que se haga un desarrollo masificado de hoteles cerca de la reserva de la biosfera de Calakmul, donde uno de sus principales habitantes es el jaguar, ¿no? Y aparte en ese contexto te estoy hablando de la tierra y de una especie. Pero haciendo una profundización, ¿qué va a pasar con el agua? Porque una vez que se desarrolle el Tren Maya, y si estamos ya estamos analizando, están llegando especuladores a querer comprar tierras, que no las van a tener ahí nada más, como, ay, qué bonita tierra, ¿no? Obviamente las quieren para desarrollarlas, como por ejemplo con hoteles, con haciendas. Esas tierras y todo eso que se construya va a requerir de un consumo de agua, tanto para los turistas, pero también para las poblaciones que van a tener que hacerse para poder operar todo eso que se va a construir. Los famosos centros de población, que ahorita no existen. Ahorita realmente la demanda en el recurso hídrico, no te voy a decir que no es preocupante, sí lo es, pero estamos hablando que apenas hay algunas, están solo las comunidades locales. Pero ahora súmale que van a crearse hoteles, toda la planta turística que va a ser necesaria para poder recibir a los turistas. En algún momento, para los biólogos y los geógrafos y expertos en el área de recursos naturales, ellos ya están pronosticando que incluso podrían haber luchas por el recurso hídrico. Porque muchas veces sucede que hay pueblos que tienen el agua, por ejemplo, con los famosos cenotes allá en esta región del país. Pero ¿qué sucede? Que empiezan a llegar empresarios, empiezan a construir sus hoteles con albercas, empiezan a construirse, empieza a ampliarse el centro de población, es decir, empieza a llegar más gente a vivir para poder trabajar en esos hoteles y empieza a haber una mayor demanda del agua, hasta el punto en el que la comunidad ya no tiene acceso al agua. O es un recurso tan valioso que la comunidad empieza a pagar por acceder a ese recurso y que les cuesta mucho trabajo porque a veces no tienen la posibilidad de poder pagar, ¿no? Entonces, en ese contexto también, por esta parte están preocupados en la parte ambiental. También por la fragmentación del hábitat. ¿Por qué? Esto, supongamos que aprovechando ese mapa que tú tienes, ¿no? En el caso de Campeche. Para la fauna que habita en estos lugares y la fauna y la flora no ven al territorio como una manera parcial, de una manera parcial, ¿no? La fauna se desplaza dentro de todo el territorio. Entonces, obviamente, al momento de que tú empiezas a poner hoteles, se va a dar la construcción de la vía, se fragmenta el hábitat, se va partiendo. Y entonces, obviamente, están pensando o están pronosticando que va a haber un impacto para la fauna principalmente, ¿no? Y en el caso de nosotros, la fauna de felinos, que tenemos una de las especies que hoy en día está en peligro de extinción. Entonces, esta fragmentación del hábitat es preocupante. ¿Por qué? Porque se supone que México es un país que debería de salvaguardar su patrimonio natural por el convenio que tiene firmado.
situación que obviamente no sucedería porque aunque el presidente nos dice que no hay problema porque la mayoría de la vía ya está construida, se le olvida algo muy importante. ¿Hace cuántos años no se opera esa vía? Si bien es cierto que ya está, que ya estuvo en algún momento, obviamente sobre esas vías ha vuelto a nacer un ecosistema, ¿no? O es parte de un ecosistema, donde ya crecieron árboles, donde pasa flora, donde pasa fauna y donde hay flora. Entonces, aunque él nos dice, no, no va a haber problema porque ya tenemos la vía, ya el paso ya está. Sí, pero han sido tantas décadas de no utilizarse esos pasos que la naturaleza vuelve a tomar su lugar en algún momento. Y es otra vez talar y es otra vez abrir camino aunque nos digan que no, pues obviamente para poder hacer estas vías. También en el caso de las proyecciones negativas, se está hablando en el caso de del contexto social, de lo que va a suceder con las comunidades. CONACYT le encargó a un grupo de 20 científicos que hicieran un estudio previo a la consulta pública. Estudio que nunca se hizo público hasta hace apenas un mes o un poquito más de un mes. Dentro de este estudio, los expertos ya están manifestando que en la parte social se está considerando que se pueda dar la prostitución, que si bien existe, se daría a una escala mayor, la trata de blancas también, y la llegada del crimen, y también el narcotráfico. ¿Por qué? Porque te digo, o sea, si las comunidades se están ampliando y va a llegar gente de otros estados y se le está abriendo digámoslo así, le estamos abriendo la puerta a nuevos inversionistas y a turistas de otros países, estos procesos que te digo yo de prostitución, de trata de blancas, etcétera, son procesos que se podrían dar si no hay realmente una gestión exacta que considere los 3 pilares de la sustentabilidad. Y esto realmente es preocupante, ¿no? Es preocupante porque estamos hablando que son pueblos indígenas. Entonces, imagínate que la prostitución o la trata de blancas llegara a una mayor escala, lejos de traerles el desarrollo que tanto nos están vendiendo, les traería mayores impactos, ¿no? Y mucho menos les traería la garantía del derecho, del acceso a sus derechos humanos. Y yo creo que eso es algo también, pues, muy preocupante. Ahora, en el contexto del turismo, yo lo veo desde dos perspectivas. La primera es que está interesante el proyecto porque habla de una diversificación de la oferta. Es decir, se está tomando que Cancún sea el lugar número 1 al cual puedan llegar los turistas. ¿Por qué? Porque los vuelos son más económicos al aeropuerto de Cancún. Y que Cancún sea el lugar desde donde se desplacen los turistas hacia la región del sureste mexicano. Por esa parte está interesante, porque hay una diversificación de la oferta. Ya no nos estamos quedando solo con los destinos de sol y playa. Eso me parece muy interesante. Pero por la otra, me preocupa, porque en el momento que te digo yo que Fonatur es el encargado de la obra, Fonatur no ha hecho otra cosa en nuestro país, y me atrevo a decirlo, que no sea generar desarrollo urbano y que no sea generar grandes centros turísticos, ¿no? ¿Qué es lo que Fonatur? De hecho, Fonatur ya lo dijo abiertamente. Ellos ellos van a desarrollar también de manera inmobiliaria el sureste. Entonces, imagínate, ver un hotel de varias habitaciones cercano, pongámoslo así, cercano a Calakmul, ¿no? Estoy a lo mejor alucinando, pero haciendo una proyección. Un hotel que tenga bastantes habitaciones, primero toda la gente que va a necesitar para poder operarlo. Gente que va a tener que migrar de otros lugares hacia ese lugar, ¿no? Se empieza a ampliar el centro de población. Luego, el recurso del agua. Obviamente, mientras mayor número de habitaciones y mientras más turistas puedes recibir, más uso del recurso hídrico vas a hacer. Entonces, en esa parte, no estamos cambiando de un paradigma de turismo, de dejar el turismo masificado de sol y playa. Yo me atrevo a decir que lo que vamos a hacer con él, si estamos en esta postura si se sigue esta postura de Fonatur, lo que se va a plantear en realidad es una masificación de la península de Yucatán y que en lugar de traer un turismo más responsable, vamos a seguir en la misma lógica. Más número de turistas
no importa que no gasten tanto, que se metan esas comunidades supuestamente para dejar ingresos económicos, pero que en realidad a la par van a traer también efectos culturales y sociales pues bastante preocupantes, ¿no? Entonces, en esa parte creo que cuando hablamos por eso de la sustentabilidad, el enfoque no solo debe de ser en uno de los pilares, como está actualmente marcado, sino considerar los tres, porque las proyecciones, que son los futuros o los posibles impactos, son preocupantes. Y son preocupantes porque no podemos quedarnos, un proyecto demanda necesariamente que se evalúen dos cosas. Primero, la factibilidad y segundo, la viabilidad. La factibilidad se refiere a si tenemos los recursos para poder hacerlo, ¿no? Que en este caso en México no sería, creo yo, no es el inconveniente. Porque ya sabemos que la tecnología también ha avanzado bastante. Entonces, es casi posible poder construir cualquier obra de infraestructura en el mundo. Y para ejemplos está Dubái, que desarrolló las famosas islas, ¿no? Que ellos no tienen tanto territorio e hicieron las islas dentro del mar. Es uno de los países que le ha apostado al turismo de élite, o sea, turismo de gente que tiene mucho dinero y que va a gastar ese lugar. Entonces, bueno, en el caso de nosotros, no habría problema por la factibilidad, se puede hacer, porque los recursos los van a conseguir y tenemos por el otro lado que se puede lograr la obra. Pero en la parte viable, que viabilidad y factibilidad no son lo mismo. Viabilidad es qué tan benéfico va a ser, no solo al hablar de construirlo, sino también al momento de operarlo. Y si no se consideran estos impactos que te estoy comentando yo, que son muy pocos, que podemos hacer incluso una segunda charla para ampliarlos, si no se consideran, obviamente, en lugar de traer desarrollo para esas comunidades, va a traer problemas. Uno de los ejemplos en nuestro país es el famoso Tren del Chepe. Yo ya hice el recorrido 2 veces, he tenido la oportunidad de estar dentro de la Sierra Tarahumara. Ese proyecto, si bien no se hizo en un inicio con un fin turístico, sino con un fin de conectar a Chihuahua y a Sinaloa con el puerto de Mazatlán y tener una salida hacia el mar. Aunque se ha hablado mucho de los beneficios que ha traído el Tren del Chepe, sí ha traído beneficios, pero pensándolo en un contexto también de crítica, ha traído también bastantes impactos. ¿Por qué? Si tú llegas, cuando tú vas al Tren del Chepe, haces el recorrido, una de las principales estaciones es Barrancas del Cobre, ¿no? En Barrancas del Cobre hay varios hoteles que compraron sus tierras a precios de risa. Esos hoteles tienen las habitaciones desde 6,000 pesos, entre 6,000 y 7,000 pesos en adelante por noche. Y por el otro lado ves a los tarahumaras en la estación del tren, en el piso vendiendo sus artesanías, ¿no? En este momento, bueno, de manera actual, en ese lugar está en disputa el territorio. Estos grupos hoteleros quieren seguir haciéndose de más tierras para seguir generando hoteles de cadena, ¿no? E incluso el año pasado apenas acaban de asesinar a un líder indígena tarahumara. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas, obviamente, al no estar de acuerdo en el cómo se está trazando el desarrollo para su país, para su territorio, pues obviamente empiezan a organizar a la comunidad, se empiezan a manifestar, empiezan a solicitar alianzas con organizaciones no gubernamentales que les ayuden a defender ese territorio, ¿no? Y en el caso también del Tren del Chepe, de las Barrancas del Cobre, perdón, otra de las problemáticas es el famoso narcotráfico, porque mucho del territorio se ha estado utilizando por estos grupos de pues, maleantes para sembrar, ¿no? Sembrar la amapola, es decir, obligan a los pueblos a que reconviertan sus tierras para producir lo que a ellos les conviene y que no se enfoquen en la agricultura. Y aquí, ¿cuál es el problema? Que hay casos ya, que se han dado, en los cuales al momento de obligarlos, no les dejan otra salida porque los amenazan. O siembras esto en tu tierra o te mueres, ¿no? Y es muy lamentable que en nuestro país, yo lo he estado poniendo varias veces, cada vez que asesinan a un líder ambiental o indígena que se enfoca en lo ambiental, es muy lamentable que sigamos viendo, aunque tenemos a un nuevo presidente, que sigamos viendo que están siendo asesinados los líderes ambientales, ¿no?
que están peleando por defender su territorio, sus recursos como el agua, los bosques, por ejemplo, las selvas, los recursos específicos que para ellos no tienen un valor económico, pero sí para los empresarios o para los grupos criminales, como por ejemplo la madera, ¿no? Calakmul ahorita mismo se enfrenta a un proceso en el cual hay grupos que están talando la madera, aunque es una reserva de la biosfera, ¿no? Y que no hay manera de controlarlos, en primera porque a veces el dinero que se destina a las áreas naturales protegidas no es suficiente para poder controlar este tipo de casos, pero también porque obviamente los grupos criminales, si se les amenaza o se les intenta detener, ellos no se van a detener ante asesinar a alguien, ¿no? Y es uno de los problemas que ya se está dando ahorita en Calakmul y todavía no está el Tren Maya. Entonces, imagínate cuando esté el Tren Maya, ¿cómo va a estar esa disputa por el territorio? Habiendo hoteleros interesados en poner ahí sus hoteles, comprar tierra para ponerlo, los que quieran hacer los famosos tours que también se dan de manera masificada hacia la zona arqueológica, el cómo se va a afectar a la flora y a la fauna, y la comunidad qué papel va a tener, va a quedar también en algún momento relegada de ese desarrollo, porque no los van a contratar para realmente desarrollarlo, sino van a ser para puestos bastante bajos dentro de la escala económica, ¿no? En la que apenas ganen algunos recursos para poder sobrevivir. Entonces les quitas la tierra que ellos siembran, les pagas un sueldo bastante bajo y no les dejas otras oportunidades de desarrollo. Entonces es justamente en esa postura, creo yo, que debemos de enfocarnos de cuáles son los efectos que va a traer el Tren Maya. No solo es que si va a generar empleos, si va a generar derrama económica, si va a generar mayor número de turistas, que se está estimando ahorita que sean 9,000 diarios en la península de Yucatán, 9,000 personas diarias, ¿no? En contextos en los cuales hasta ahorita ni siquiera se han abierto al turismo. Hay comunidades que todavía ni siquiera pierden la lengua maya, que obviamente van a tener que ir cambiando, modificando una vez que lleguen los turistas, ¿no? Es decir, vamos a ver procesos de aculturación o transculturación que son preocupantes, porque entonces ya no estamos hablando de desarrollar y de conservar a la cultura maya, sino de que poco a poco con ese tipo de proyectos pues se vaya quedando desplazada. Ahora, por último, también es importante mencionar, cuando se hacen las famosas consultas públicas, cuando se presenta un proyecto, se debe de hacer un estudio de manifiesto de impacto ambiental. Ese estudio de manifiesto de impacto ambiental, que lo hace la empresa, en este caso sería el Estado, porque es el que va a ser el encargado de la obra, nos tiene que hablar de cuál es el estatus actual del territorio en donde quieren hacer el proyecto. ¿Qué es lo que ellos van a generar? ¿Qué es lo que como te decía, los impactos positivos y negativos? Y también las formas en las que se van a mitigar los efectos. Por ejemplo, si tú quieres poner una fábrica, tú tienes que decir, ok, yo voy a talar, se me ocurre, por poner un número, yo voy a talar, yo necesito para poner mi empresa o mi fábrica, necesito talar 3 hectáreas, ¿no? Y tú como empresario en tu manifiesto de impacto ambiental tienes que decir, yo voy a afectar de esta manera a la naturaleza o al medio ambiente, pero voy a tratar de resarcir el daño con esta medida, que puede ser a lo mejor plantar árboles en otro lugar que lo necesite, ¿no? Ese estudio de manifiesto de impacto ambiental no lo hemos visto, no se nos ha presentado. Entonces, ¿cómo hablar desde una postura, cómo evaluar si realmente es una obra también factible? Porque en ese estudio de impacto ambiental viene específico cuánto dinero se tiene que invertir para desarrollarla. Mismo estudio de impacto ambiental que no hemos visto y que también se le ha estado pidiendo de manera constante, al presidente, que nos diga dónde está ese estudio de impacto ambiental, ¿no? Las comunidades también lo demandan. Ellas necesitan ver un estudio realmente que se hace por expertos, en el cual vean ellas qué se está planeando, qué va a cambiar de su territorio y cuáles van a ser los efectos adversos para este. Ese estudio no lo hemos visto. A partir de esos estudios de manifiesto de impacto ambiental es que se pueden tomar mejores decisiones. Y también en el caso de la península de Yucatán es importante mencionar que actualmente tenemos al pueblo indígena maya vivo, pero también tenemos que en esa región está el pueblo maya antiguo y tenemos muchos vestigios arqueológicos que ni siquiera han sido descubiertos.
Dentro de la parte que le toca a las zonas arqueológicas, existe un estudio que se llama, espérame, ahorita te digo el nombre. Existe un estudio también que es se llama Estudio de Factibilidad Arqueológica. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver qué tanto se perdería o se afectaría ese patrimonio arqueológico con una obra. Ese estudio tampoco se ha realizado por el INAH. Es decir, estamos hablando de un proyecto que a mi parecer se nos habla como a cuentagotas, ¿no? Vamos a necesitar tanto dinero, se van a desarrollar tantos kilómetros de la vía, se va a desarrollar en tanto número de estados, va a beneficiar a las comunidades, va a traer 9,000 turistas, pero no nos están hablando desde algo, siendo objetivos y desde la ciencia, desde un documento que nos permita tomar mejores decisiones y decir, ¿sabes qué? Sí va el proyecto, o sabes que lo mejor es que no lo hagamos. ¿Y por qué es importante saberlo? No solo por si vivimos en las comunidades o vivimos en los estados donde se va a desarrollar la obra, sino porque cada uno de esos pesos que se inviertan es dinero del pueblo mexicano. No es como que el gobierno lo va a pagar, no. Es dinero que va a salir de los impuestos. Es dinero que sale desde el Estado mexicano y que nosotros tenemos la obligación de ver si es factible, y te digo esto de si es factible porque si no tenemos una proyección exacta, si se empieza a construir, que ya se empezó de hecho, pero no tenemos una estimación, no tenemos estudios financieros, podría ser que a lo mejor ni siquiera nos alcance la lana para hacerlo realidad. ¿Y sabes qué va a ser lo preocupante? Que tengamos luego un famoso elefante blanco, una obra medias que no pudo ser desarrollada porque no alcanzamos. No me atrevo a decir que sea por desvío de recursos económicos, porque me queda claro que eso no lo va a hacer Andrés Manuel. No estamos hablando de otros sexenios como lo que te decía al inicio con la famosa barda de Calderón, ¿no? Pero que se quede ahí la obra medias porque ya no va a haber el dinero. Entonces, se ha trazado el proyecto y es lo que muchos científicos y expertos en el área le demandan al gobierno, es que nos dé los documentos para poder evaluar si realmente es una obra factible y viable, ¿no? Pero estos documentos hasta el día de hoy no se han presentado. Ahora, el que te decía yo de CONACYT, que apenas lo tiene poquito que lo acaban de sacar, ellos nada más presentaron el resumen, pero en varias de las publicaciones de los diarios se señala que esto es un documento muy grande que consta al mismo tiempo de 5 documentos, cada uno de 60 cuartillas. Esos documentos no están ahorita en acceso al público, no los podemos consultar. Entonces, sí es necesario, creo yo, que atendamos cuáles son las implicaciones desde la parte cultural y natural, cuáles han sido los desaciertos, porque no se les ha informado a las comunidades, no se les ha consultado de una manera real como lo demanda la consulta de la Organización Internacional del Trabajo. No se está, ya se empezó a construir la obra sin siquiera presentar estos estudios que te estoy comentando. Por eso son desaciertos, ¿no? Todo lo que no se está haciendo bien desde un principio. ¿Y por qué hablo mucho de la consulta y también de los pueblos indígenas? Porque se supone que Andrés Manuel se supone que cuando nos habla de las campañas, él no va a trabajar como lo hicieron otros presidentes, de llegar a imponer los proyectos. Ya no, yo ya dije con la inversión privada que va, y no me importa si hay comunidades indígenas, si hay hábitats, no me interesa, el proyecto va porque va. No, porque se supone que nosotros votamos los 30 millones, cerca de 30 millones o cerca de un poquito más de 30 millones de mexicanos que votamos por Andrés Manuel, lo hicimos sabiendo y pensando que él iba a tomar decisiones no igual que los otros presidentes, ¿no? Y resulta que con el Tren Maya no lo está haciendo, ¿no? Está tomando decisiones sin consultar a los verdaderos pueblos indígenas, sin decirles qué es lo que tú opinas, o a lo mejor consultarlos de qué manera ellos podrían apoyar el proyecto. Yo ahorita estoy trabajando con una alumna, estoy dirigiendo su tesis, y nuestro estudio de caso, el estudio de caso de ella es de la red Mushival, que es una red que está conformada por varias comunidades de 4 estados, ¿no? Y ellos, dentro de lo que hemos hasta ahorita estado entrevistando, la primera etapa de entrevistas, varios de ellos dicen, ¿no? Que el gobierno no se ha acercado para ver cuál es su postura y que ellos quieren ver el estudio de impacto ambiental.
pero también que ellos estarían a favor siempre y cuando el proyecto no estuviera en manos de Fonatur, porque es lo que yo te digo, Fonatur, en realidad su visión de Fonatur no es sustentabilidad. La visión de Fonatur siempre ha sido hacia el modelo neoliberal, y eso está hasta documentado, ¿no? Basta ver todos los centros de desarrollo que han hecho y las tierras que han vendido, porque muchas de las playas y de los hoteles no se pusieron ahí sin ningún permiso y sin ninguna venta, y de eso se encarga Fonatur a nivel nacional. Entonces también estas comunidades dicen, si el proyecto lo lleva a Semarnat, obviamente la postura o el objetivo de Semarnat es la conservación, el uso sustentable y la salvaguarda del patrimonio cultural de los mexicanos, quizás pudieran ellos estar a favor y pensar en instrumentos económicos que les permitan a ellos beneficiarse a lo largo de la vida del proyecto. Es decir, a mí se me ocurre una muy buena propuesta que sería el que ellos puedan, en lugar de vender sus tierras, ¿por qué no mejor rentarlas? Y nos vamos a michas. Tú, empresario, te llevas tu lana, a lo mejor un 60-40, ¿no? Yo te rento la tierra, no pierdo la posesión de mi tierra y tú tienes ahí tu inversión, ¿no? Okay. Y entonces estamos hablando de que los pueblos, se podría morir vamos a llamarle así, el que está rentando la tierra, pero las generaciones que vienen atrás de él van a tener el acceso a ese recurso económico por un concepto de renta. A diferencia de que les vendes el terreno, se gastan el dinero a las comunidades porque ellas se les hace mucho porque nunca han tenido, lamentablemente, y no tienen una visión como los empresarios de invertir, y se quedan sin tierra. Y entonces luego terminan siendo desplazadas del territorio porque no tienen los recursos para vivir o para pagar una renta que se va haciendo cada vez más cara y se queda para los turistas o para los que van llegando a trabajar en los hoteles, ¿no? Okay. Entonces te digo, como no se está considerando esta postura, eso es lo que yo más he señalado. O sea, ¿por qué hacer las cosas de una manera que pareciera que por partes se está replicando el modelo que otros presidentes han venido haciendo con México, ¿no? Cuando se supone que votamos por el cambio, no votamos para seguir con lo mismo. Y en ese sentido, yo tengo muchos colegas que han estado trabajando esta parte de análisis del Tren Maya, que votaron también por Andrés Manuel, y creo que muchos de los que estamos en la parte académica y en la ciencia, muchos le dimos el voto, porque estamos cansados de todo lo que hicieron los otros, ¿no? Pero justamente eso mismo nos hace que seamos responsables para exigirle que las cosas se hagan como se deben de hacer, no que nos hagan creer que se están haciendo bien. Como por ejemplo, al no presentarnos los estudios de factibilidad, al hacer la consulta pública como ellos quieren, porque no ha sido la exacta para los pueblos indígenas, y al estar estimando, al estar solo vendiendo el proyecto como desde la parte de los impactos positivos económicos, pero no considerando los efectos ambientales y sociales. Y yo creo que eso está todavía más grande, porque es que te digo, o sea, es una obra que nos van a dejar para muchos años, no es una obra que nada más la van a construir y va a estar operando un tiempo, ¿no? Y si no se piensa en esos efectos, pues en lugar de desarrollar al pueblo maya, como ahorita es el lema, o es uno de los lemas, en lugar de desarrollarlo le vamos a dejar más problemas que beneficios. Y entonces, ¿en dónde está la sustentabilidad y en dónde está lo diferente de ese proyecto en comparación con otros que se hicieron en otros sexenios? Ok, Tania, ¿no? Pues sin duda esto es un análisis bastante minucioso, ¿no? De lo que representa esta obra como el Tren Maya. Ya se nos acabó el tiempo, pero pues sin duda pues ha sido una gran charla, muchos elementos que realmente no se habían tomado en cuenta. Y bueno, pues esto servirá, ¿no? Para que pues, las personas que no estamos tan, digamos, metidas en estos ámbitos, pues podamos tener con mayor claridad, ¿no? Pues, todo el desarrollo de un proyecto como este, ¿no? Tan importante en este sexenio y en estos tiempos. Entonces, pues, sí. Pues un placer, Tania. Pues vamos a dejar aquí de compartir. Y pues un placer haberte tenido en esta charla en tiempos de confinamiento. La verdad, esperemos que no sea que haya más veces que podamos conversar. Y pues, sí que te agradezco por la oportunidad. Y como te digo, yo creo que este tema del Tren Maya es bastante amplio.
y creo que igual podríamos platicar en una segunda charla, Claro. donde les pueda yo incluso hablar de cifras, ¿no? Y pasarte ligas de documentos para que la gente lo pueda analizar, ¿no? Sobre todo, como yo siempre digo, una de nuestras misiones es informarnos y que las decisiones se tomen desde la información y no desde la desinformación o la manipulación de la información. Y creo que eso es lo que nos demanda nuestro país, estar a la altura, no solo de un nuevo presidente y un nuevo movimiento de transformación, sino también ser ciudadanos que seamos capaces de incidir en el desarrollo, pensando no solo en el presente, sino también en el futuro y en las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Porque un presidente se va, pero los proyectos se quedan. Claro. Y lo hemos visto con otros sexenios y creo que es ahí donde debemos de generar un cambio positivo pues para nuestro país. Claro que sí, Tania. Bueno, pues ha sido un placer y bueno, pues ya cerraremos este programa. Y bueno, Pues pues cuídate, muchas gracias por la invitación. claro que sí. Bueno, pues vamos a cortar. Ahí está. Ya detuve la grabación. Ok. Ya no, no, pues muchas gracias, Tania. La verdad es que, pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Yo creo que sí lo difundimos, ¿no? Pues haces aclaraciones. Pues era lo que más o menos te comentaba, ¿no? O sea, primero entrar en el terreno de la aclaración, ¿no? De que no somos oposición o que no somos así como esa onda, ¿no? Uh-huh. Pues yo Pues vi mira, bueno, el programa, yo creo que esto o sea, difundirlo va a ayudar bastante. pues sí, prácticamente yo creo que lo importante es que la gente se informe, ¿no? Que la gente sepa y que no nos quedemos